Bienvenidos un dúa Mur a nuestro canal, donde el chismecito y las novelas turcas son nuestro pan de cada dúa. Espero que es tu copyright teniendo un dúa increíble y lleno de energía positiva. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que du copyright me decirles, ha estado burbujeando en el mundo del espectáculo turco y que involucra a dos de las estrellas queridas y admiradas, Demet Özdemir y Can Yaman. Hablamos de ese romance que nos robó Superíndice 3 el aliento, que nos hizo suspirar frente a la pantalla y que al parecer, tuvo altibajos de lo que imaginó. Vamos. Prepúrense porque hoy vamos a desentrar más menos a un drama que aunque muchos no lo vieron venir, estaba latente como un volcán a punto de erupcionar, Demet celosa de Can Yaman. Vamos a analizar los rumores, las indirectas, las posibles causas y consecuencias de esta situación. Superíndice 3 que si es cierta, nos revela un lado mucho humano y vulnerable de estos dos artistas. Asu que pu Superíndice 3 nanceceu Superíndice 3 modos, preparen sus palomitas, porque esto se va a poner bueno. Y hoy no solo tendremos palomitas, tendremos cotufas, crispetas, pochoclos y todo lo que se les antoje para acompañar este festín de chismes. Y antes de empezar, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los dramas turcos, de los romances apasionados y de los chismes jugosos, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayendo copyright dándoles el mejor contenido. Ahora vamos al grano. Pero no sin antes ponerle un poquito de picante al asunto. Bien, para entender todo este embrollo, tenemos que retroceder un poco en el tiempo, a la con diéresis copyright poca dorada de Erkenci Quay, esa serie que nos enamoró Superíndice 3 a todos y que catapultó Superíndice 3 a Demet y Can a la fama internacional. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla y nos sacó a creer en el amor verdadero. Los rumores de un romance fuera del set eran constantes y aunque ninguno de los dos lo confirmó Superíndice 3 oficialmente, las fotos, los gestos y las miradas lo decuan todo. Era una novela turca hecha realidad, con sus protagonistas viviendo su propio cuento de hadas, o eso parecua. Eran la pareja del momento, la sensación Superíndice 3 de las redes sociales y los reyes de los titulares. Imagúnense la cantidad de portadas que acapararon. Revistas de corazu Superíndice 3 de moda hasta de cocina. Porque, seamos honestos, esa química también copyright se reflejaba en su apetito por la vida, por la pasión Superíndice 3. Pero como suele suceder en estos casos, la magia no duró Superíndice 3 para siempre. Después copyright de Erkenci Quay, sus caminos se separaron y cada uno tomó Superíndice 3 rumbos diferentes en su carrera. Can Yaman se fue a Italia a protagonizar Sandokan, mientras que Demet Özdemir continuó Superíndice 3 cosechando con diéresis copyright sitos en Turquía con diferentes proyectos. Aquí es donde empiezan a surgir las teorías sobre los celos. Algunos fans aseguran que Demet no llevó Superíndice 3 muy bien la repentina fama de Can en Italia, ni su cercanía con otras actrices, especialmente con Francesca Chillemi, su compau más menos era de reparto en Sandokan. Recordemos que Can Yaman con su atractivo innegable y su carisma arrollador, se convirtió Superíndice 3 en un verdadero símbolo sexual en Italia, acaparando portadas de revistas y desatando la histeria entre sus fanúlticas. Los titulares italianos eran una oda a su masculinidad. Can Yaman, el turco que enamoró Superíndice 3 a Italia, el nuevo dios del cine italiano, y Asu sucesivamente. Podrá ser que Demet sintiera celos de toda esta atención Superíndice 3 que recibo a Can, de la admiración Superíndice 3 que despertaba en otras mujeres. Es una posibilidad. No olvidemos que a pesar de ser una mujer exitosa y segura de sí misma, Demet también copyright es humana y como cualquier persona, puede experimentar inseguridades y miedos. Incluso las reinas tienen sus momentos de duda. Y en este caso podrá haber influido el hecho de que Can no solo era su expareja presunta, pero pareja al fin, sino también copyright un colega, alguien con quien ha compartido un proyecto que los unió Superíndice 3 de una forma muy especial. Además hay que tener en cuenta que la relación Superíndice 3 entre Demet y Can, si es que realmente existió Superíndice 3, terminó Superíndice 3 de forma abrupta y sin una explicación Superíndice 3 clara. Esto pudo haber dejado heridas abiertas y resentimientos que con el tiempo, se fueron acrecentando. Un final sin cerrar siempre deja la puerta abierta a las especulaciones. Ver a tu ex triunfando y rodeado de mujeres hermosas no debe ser fácil para nadie, y menos si aún existen sentimientos no resueltos.
Es como ver un fantasma del amor que pudo ser y no fue. Otro factor que pudo haber influido en los celos de Demet es la diferencia en la proyección superíndice 3N internacional de sus carreras. Si bien Demet es una estrella consolidada en Turquía, Can ha logrado conquistar el mercado italiano y se ha posicionado como uno de los actores turcos reconocidos a nivel mundial. Esta situación superíndice 3N pudo haber generado cierta competencia entre ellos, especialmente si, como se rumore, ambos tenían aspiraciones de triunfar en el mercado internacional. La ambición superíndice 3N es un motor muy poderoso, y a veces puede generar fricciones. Pensemos en la competencia entre Jennifer Aniston y Angelina Jolie, ambas actrices talentosas, pero una sola película y un solo hombre bastaron para encender una rivalidad que duró superíndice 3 aún más menos os. Pero ¿cuáles son las pruebas de que Demet realmente sentía celos de Can? Aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones y las interpretaciones. No hay una confirmación superíndice 3N oficial por parte de ninguno de los dos, pero sí hay algunos indicios que nos hacen sospechar. Es como un juego de detectives donde cada pista cuenta. Por ejemplo, algunos fans han notado que Demet ha dejado de seguir a Can en redes sociales y que ha evitado mencionarlo en entrevistas. Estos gestos, aunque pueden parecer insignificantes, son interpretados por muchos como una muestra de resentimiento y por copyright no de celos. En el mundo digital, un unfollow puede ser muy elocuente que 1000 palabras. Es como si Demet hubiera borrado a Can de su universo virtual, como si intentara eliminar cualquier rastro de su existencia. También Copyright N se ha comentado mucho sobre los mensajes encriptados que Demet ha publicado en sus redes sociales, en los que supuestamente habla de desamor, traición superíndice 3N y decepción superíndice 3N. Aunque no menciona a Can directamente, muchos creen que estos mensajes van dirigidos a con diéresis Copyright L y que revelan el dolor que sintió superíndice 3 tras la ruptura. Demet se convirtió superíndice 3 en una poetisa del desamor. Sus posts eran como más menos as bombas emocionales que explotaban en las redes, dejando a los fans intentando descifrar el mensaje oculto. Era como leer un diario íntimo, pero con acceso público. Otro indicio que ha alimentado los rumores de celos es la supuesta rivalidad entre Demet y Francesca Chillemi. Algunos medios turcos han publicado noticias sobre supuestos enfrentamientos entre ambas actrices, aunque estas informaciones no han sido confirmadas. Si esta rivalidad es cierta, podrá ser una prueba de que Demet no ve con buenos ojos la relación superíndice 3N entre Can y Francesca. La guerra de divas. Dos mujeres hermosas, talentosas y exitosas, compitiendo por la atención superíndice 3N del mismo hombre, un clásico. Imaginen los titulares: Demet vs Francesca, la batalla por el corazón superíndice 3N de Can, el trío nulo amoroso que sacude Italia y Turquía. Es importante aclarar que todas estas son especulaciones y que no hay pruebas contundentes que demuestren que Demet realmente sentía celos de Can. Sin embargo, los rumores son persistentes y han generado un gran debate entre los fans de ambos actores. La verdad es como un fantasma, todos hablan de ella, pero pocos la ven. Y en este caso, la verdad estuvo oculta detrás de una cortina de humo de rumores, especulaciones y titulares sensacionalistas. Ahora bien, independientemente de si los celos de Demet son reales o no, lo cierto es que la relación superíndice 3N entre ella y Can parece estar rota. Después Copyright S de la ruptura, ambos han evitado coincidir en eventos públicos y no han vuelto a trabajar juntos. Esto ha decepcionado a muchos fans que esperaban verlos nuevamente en pantalla y que son más menos van con una reconciliación superíndice 3N. El sueu más menos o de Erkenci Quay 2.0 se desvaneció superíndice 3. Los fans crearon fanfics, editaron vídeos y hasta organizaron peticiones online para que volvieran a trabajar juntos, pero todo fue en vano. La realidad es que Demet y Can siguieron caminos separados, dejando a el recuerdo de un romance que pudo ser y no fue. La pregunta que todos nos hacemos es: ¿habrá alguna posibilidad de que Demet y Can vuelvan a estar juntos? La verdad es que el futuro es incierto y nadie puede predecir lo que va a pasar. Sin embargo, teniendo en cuenta la tensión superíndice 3N que existe entre ellos y los proyectos profesionales que tienen en mente, parece poco probable que volvamos a verlos juntos en el corto plazo. Las heridas tardan en sanar, y el tiempo es el mejor remedio. Pero a veces el tiempo solo sirve para que las heridas se conviertan en cicatrices. Donos el dolor del pasado. Pero nunca digas nunca.
En el mundo del spectrum culo, todo es posible y las reconciliaciones son comunes de lo que pensamos. Q Copyright N sabe, tal vez en el futuro Demet y Can logren superar sus diferencias y decidan darse una nueva oportunidad. Despu Copyright S de todo, el amor es un sentimiento poderoso que puede superar cualquier obstáculo. El amor es como un ave fu Copyright Nix, puede resurgir de las cenizas. Pensemos en Ben Affleck y Jennifer López, despu Copyright S de aún más menos os separados, volvieron a encontrarse y a darse una nueva oportunidad. Por Q Copyright Demet y Can no podrán seguir el mismo camino. Mientras tanto, lo que nos queda es disfrutar de sus trabajos por separado y seguir apoyándolos en sus carreras. Demet es una actriz talentosa y versátil que tiene mucho que ofrecer, y Can es un actor carismático y apasionado que estuvo conquistando el mundo. Ambos tienen un futuro brillante por delante y aunque su relación superíndice 3N haya terminado, su legado en la televisión superíndice 3N turca perdurará para siempre. Son dos estrellas que brillan con luz propia. Y aunque sus caminos se hayan separado, seguirán iluminando la pantalla con su talento y su carisma. Y hablando de relaciones, es importante recordar que los celos son un sentimiento humano común que todos experimentamos en algún momento de nuestras vidas. Sin embargo, cuando los celos se vuelven obsesivos y controladores, pueden dar más menos a nuestras relaciones y afectar nuestra salud mental. Por eso es fundamental aprender a gestionar nuestros celos de forma saludable y a comunicarnos abiertamente con nuestra pareja. Los celos son como un veneno que corroe el alma. Es importante identificarlos, reconocerlos y combatirlos antes de que destruyan nuestras relaciones. Si sientes celos constantemente, es importante que identifiques la causa de tus celos y que trabajes en fortalecer tu autoestima y tu confianza en ti mismo. También Copyright N es importante que hables con tu pareja sobre tus sentimientos y que le expreses tus inseguridades de forma honesta y respetuosa. La comunicación superíndice 3N es la clave. Es como construir un puente entre dos personas, requiere tiempo, esfuerzo y materiales su superíndice 3 lidos. Recuerda que la comunicación superíndice 3N es clave en cualquier relación superíndice 3N y que hablar abiertamente sobre tus sentimientos puede ayudarte a superar tus celos y a fortalecer tu vínculo con tu pareja. El silencio es el peor enemigo. Es como una bomba de tiempo que tarde o temprano explota, causando daños más menos o irreparables. Volviendo al tema de Demet y Can, es importante más menos hablar que la prensa del corazón superíndice 3N turca ha jugado un papel importante en la difusión superíndice 3N de los rumores sobre los celos de Demet. Los medios de comunicación superíndice 3N han publicado numerosas noticias y reportajes sobre el tema, a menudo exagerando los hechos y creando copyright mica donde no la hay. La prensa del corazón superíndice 3N es como un circo. Siempre busca el spectrum culo, la controversia y el sensacionalismo, sin importarle el daño más menos o que pueda causar a las personas involucradas. Es importante tener en cuenta que la prensa del corazón superíndice 3N a menudo se basa en rumores y especulaciones para generar audiencia, y que no siempre se preocupa por la veracidad de la información superíndice 3N que publica. Por eso es fundamental ser críticos con la información superíndice 3N que consumimos y no creer todo lo que leemos o vemos en los medios de comunicación superíndice 3N. No todo lo que brilla es oro. Y en el mundo del spectrum culo, la verdad es a menudo la primera víctima. En el caso de Demet y Can, es probable que la prensa haya exagerado los celos de Demet para crear una historia interesante y para generar copyright mica. Sin embargo, independientemente de si los celos de Demet son reales o no, lo cierto es que la prensa ha contribuido a crear una imagen negativa de la actriz y ha dado más menos a su reputación superíndice 3N. Es como un juicio mediático. Demet fue juzgada y condenada por la opinión superíndice 3N pública, sin tener la oportunidad de defenderse. Por eso es importante que los fans de Demet y Can no se dejen llevar por los rumores y que sigan apoyando a sus ídolos incondicionalmente. Ambos son actores talentosos y merecen el respeto y el apoyo de sus fans, independientemente de lo que diga la prensa. El apoyo de los fans es el mejor escudo contra las críticas. Es como una armadura que protege a los artistas de los ataques de la prensa y de la opinión superíndice 3N pública. Ahora bien, profundicemos un poco más en la figura de Francesca Chillemi. Su irrupción en la vida de Can Yaman, al menos en el plano profesional, fue un punto de inflexión en esta novela. Francesca, una actriz italiana con una trayectoria consolidada, se convirtió en la compañera de reparto de Can en Sandokan.
La cercanía obligada por el rodaje, las escenas románticas y la promoción de la serie, alimentaron aún más los rumores y la especulación sobre un posible romance entre ellos. Los tabloides italianos no tardaron en hacerse eco de la química que, según ellos, existía entre Can y Francesca. Se publicaron fotos de ambos riendo y compartiendo momentos fuera del set, lo que intensificó las comparaciones con la relación que Can había tenido con Demet. Se llegó a insinuar que Francesca era la nueva Demet en la vida de Can, lo que inevitablemente generó una ola de comentarios y debates entre los fans de Erkencikus. La situación se complicó aún más cuando Francesca Chillemi concedió una entrevista en la que elogiaba el talento y el carisma de Can Yaman. Sus palabras fueron interpretadas por algunos como una declaración de intenciones, como una forma de marcar territorio y de dejar claro que ella era la mujer que estaba al lado de Can en ese momento. ¿Fue Francesca consciente del revuelo que estaba causando? Probablemente sí. Como actriz con experiencia, sabía cómo funciona la prensa del corazón y cómo sus palabras podían ser interpretadas y manipuladas. Sin embargo, también es cierto que no tenía ninguna obligación de ocultar su admiración por Can ni de renunciar a su amistad con él por miedo a las reacciones de los fans. En todo este embrollo, Francesca Chillemi se convirtió en una figura clave, en el detonante de una serie de rumores y especulaciones que alimentaron la teoría de los celos de Demet Özdemir. Su presencia en la vida de Can Yaman, sumada a la distancia y al silencio de Demet, crearon un escenario perfecto para que la prensa del corazón turca e italiana se deleitaran con esta historia de amor, desamor y rivalidad. Es importante destacar que Francesca Chillemi nunca hizo declaraciones directas sobre Demet Özdemir ni sobre su supuesta relación con Can Yaman. Siempre mantuvo una postura respetuosa y discreta, evitando alimentar la polémica y centrándose en su trabajo. Sin embargo, su silencio también fue interpretado por algunos como una forma de confirmar los rumores, como una manera de no negar lo que era evidente. En definitiva, la figura de Francesca Chillemi es un elemento fundamental para comprender la complejidad de esta historia. Su relación con Can Yaman, ya sea romántica o simplemente amistosa, desencadenó una serie de acontecimientos que terminaron alimentando la teoría de los celos de Demet Özdemir y poniendo en evidencia la fragilidad de las relaciones en el mundo del espectáculo. Profundicemos en la estrategia de comunicación de Demet durante este periodo. Es crucial analizar cómo Demet manejó su imagen pública en medio de los rumores y las especulaciones sobre su supuesta rivalidad con Francesca Chillemi y su relación con Can Yaman. Demet optó por una estrategia de silencio. A diferencia de Can, que ocasionalmente hacía declaraciones sobre su vida personal, Demet se mantuvo en silencio sobre su relación con él y sobre los rumores que circulaban en la prensa. Esta decisión fue interpretada por algunos como una forma de evitar la polémica, como una manera de no alimentar los rumores y de proteger su intimidad. Sin embargo, también fue criticada por otros, que consideraron que su silencio era una forma de confirmar los rumores y de no defenderse de las acusaciones. La ausencia de Demet en eventos públicos y su decisión de no mencionar a Can en entrevistas alimentaron aún más las especulaciones. Los fans se preguntaban por qué Demet no hablaba, por qué no desmentía los rumores y por qué parecía evitar cualquier contacto con Can. Algunos llegaron a pensar que Demet estaba sufriendo en silencio, que estaba dolida por la ruptura y que no quería revivir el pasado. Los mensajes encriptados que Demet publicaba en sus redes sociales se convirtieron en su principal forma de comunicación. A través de estos mensajes, Demet expresaba sus sentimientos, sus emociones y sus pensamientos sobre el amor, el desamor y la vida en general. Sin embargo, nunca mencionaba a Can directamente ni se refería a los rumores que circulaban en la prensa. Esta ambigüedad permitía a los fans interpretar sus mensajes de la manera que querían, alimentando aún más la especulación. Algunos consideraban que los mensajes de Demet eran una forma de desahogarse, de expresar su dolor y su frustración sin tener que enfrentarse a la prensa. Otros creían que eran una forma de enviar mensajes subliminales a Can, de hacerle saber que aún pensaba en él y que lo extrañaba. Incluso hubo quienes pensaron que eran una forma de manipular a la opinión pública, de crear una imagen de víctima y de obtener el apoyo de los fans. La estrategia de comunicación de Demet fue, sin duda, arriesgada. Al optar por el silencio y la ambigüedad, se expuso a las críticas y a las especulaciones. Sin embargo, también logró mantener su intimidad y evitar verse envuelta en una guerra mediática con Can y Francesca. Su decisión de no alimentar la polémica y de centrarse en su trabajo le permitió mantener su imagen pública intacta y seguir cosechando éxitos en su carrera.
En definitiva, la estrategia de comunicación de Demet fue un reflejo de su personalidad y de su manera de afrontar las situaciones difíciles. Prefirió el silencio y la discreción a la confrontación y la polémica, optando por proteger su intimidad y centrarse en su trabajo. Una estrategia que, a pesar de las críticas, le permitió mantener su imagen pública intacta y seguir siendo una de las actrices más queridas y admiradas de Turquía. Para concluir, el culebrón de Demet y Can es un claro ejemplo de cómo el amor, la fama y la prensa pueden entrelazarse para crear una historia llena de drama, intriga y especulación. Aunque nunca sabremos con certeza si Demet realmente sintió celos de Can, lo cierto es que los rumores y las especulaciones han dejado una huella imborrable en la relación entre ambos actores y en la percepción que el público tiene de ellos. La historia de Demet y Can nos enseña que el mundo del espectáculo es un escenario complejo y cruel, donde las relaciones son puestas a prueba constantemente y donde la intimidad es un bien escaso y preciado. También nos recuerda que los celos son un sentimiento humano universal, que puede afectar a cualquier persona, independientemente de su fama, su éxito o su belleza. En definitiva, el drama de Demet y Can es una historia que nos invita a reflexionar sobre el amor, la fama, los celos y la fragilidad de las relaciones en el mundo del espectáculo. Una historia que, a pesar de los rumores y las especulaciones, sigue fascinando a los fans de ambos actores y alimentando la imaginación de todos aquellos que sueñan con un final feliz para esta novela turca de la vida real. Y recuerden, la vida es una novela, y nosotros somos los protagonistas. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este chismecito turco. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión profunda en este drama digno de las mejores novelas turcas. En resumen, hoy hablamos sobre los rumores de que Demet Özdemir sentía celos de Can Yaman debido a su creciente fama en Italia y a su cercanía con otras actrices. Analizamos los posibles indicios de estos celos, como los mensajes encriptados en redes sociales y la supuesta rivalidad con Francesca Chillemi. También hablamos sobre la influencia de la prensa del corazón en la difusión de estos rumores y sobre la importancia de gestionar los celos de forma saludable en nuestras relaciones. Además, exploramos las estrategias de comunicación de ambos actores y la figura clave de Francesca Chillemi. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles el mejor contenido sobre novelas turcas y chismes del espectáculo. Su fidelidad es el motor que impulsa este canal. Ahora quiero saber su opinión. ¿Creen que Demet realmente sentía celos de Can? ¿Creen que algún día volverán a estar juntos? ¿Cuál creen que fue el papel de Francesca Chillemi en todo este embrollo? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas. Sus comentarios son el alma de este canal. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creciendo y trayéndoles el mejor contenido. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y síganos en nuestras redes sociales para estar al día con todas las novedades del mundo del espectáculo turco. No se pierdan nuestras historias en Instagram, nuestros tweets picantes y nuestras publicaciones en Facebook. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un abrazo gigante y que tengan un día increíble. Ciao, ciao. Y recuerden, la vida es demasiado corta para no disfrutar de un buen chisme turco.